El Servicio Federal de Seguridad, FSB, por sus siglas en ruso, detuvo a miembros de un grupo neonazi ucraniano que planeaban perpetrar ataques contra grandes figuras del periodismo ruso, afirmó el presidente del país, Vladimir Putin. En su lista de víctimas se encontraba la directora de Sputnik, Margarita Simonian. Esta mañana, el 25 de abril, el Servicio Federal de Seguridad desarticuló un grupo de desalmados que planeaba atacar y ultimar a un conocido periodista de la televisión rusa, dijo Putin en una reunión de la Fiscalía General. El líder ruso señaló que Occidente, sufriendo la derrota en el campo de la información en Rusia, pasó al pavor, a la preparación de atentados de periodistas rusos. En este sentido, vale la pena señalar que conocemos por apellido a curadores de los servicios de inteligencia occidentales, principalmente, por supuesto, de la CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que trabajan con las agencias de seguridad ucranianas. Parece que les están dando consejos, indicó. El FSB, por su parte, precisó que los detenidos planeaban ultimar al periodista Vladimir Solovyov. El FSB, junto con el Comité de Investigación ruso, detuvo a un grupo de miembros de la organización extremista neonazi, prohibida en Rusia, National Socialism/White Power, que planeaban, siguiendo instrucciones del Servicio de Seguridad de Ucrania, liquidar a una figura pública, el conocido periodista Vladimir Solovyov, señala la nota, agregando que los detenidos son ciudadanos de Rusia. Según el texto, durante el registro fueron hallados y confiscados un fusil de francotirador, 8 artefactos incendiarios de tipo cóctel Molotov, 6 pistolas Makarov, una escopeta recortada, una granada RGD, 5, más de 1000 municiones de diferentes calibres, drogas, pasaportes ucranianos falsos, literatura y parafernalia nacionalista. Comentando los planes frustrados de Kiev, el director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, casa matriz de la agencia Sputnik, Dmitry Kiselyov, afirmó que la persecución y el atentado de periodistas en Ucrania, neonazi, se ha convertido en una práctica rutinaria, ni siquiera condenada ni por el Estado ni por la sociedad. En este contexto, señaló, no hay nada sorprendente en que Kiev planea atentados impetuosos contra la libertad de expresión, incluyendo en Rusia. El mismo Solovyov declaró a esta agencia, que en su opinión, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estaba involucrado en la planificación de su atentado. Creo que esto tiene una relación directa con Zelensky, porque Zelensky me amenazó directamente, es decir, mencionó mi apellido en más de una ocasión, dijo. Además, el mandatario ruso declaró que durante la operación militar especial que se lleva a cabo en Ucrania, se detectaron infracciones al derecho internacional por parte de los neonazis, incluyendo atentados. La operación especial permitió detectar numerosos hechos de la más burda transgresión de las normas del derecho internacional, por los destacamentos de los neonazis ucranianos y los mercenarios extranjeros. Son los atentados de civiles y el uso de personas, incluidos niños, como escudos humanos, y otros crímenes, dijo. Putin pidió investigar minuciosamente también los montajes que se traban contra las Fuerzas Armadas de Rusia, usando en particular recursos de los medios de comunicación extranjeros y redes sociales. Putin también planteó que la Fiscalía General debe poner fin a los intentos de injerencia desde el extranjero. Es necesario luchar de forma más intensa contra el extremismo. Es importante consolidar los avances positivos logrados en este ámbito, reprimir con determinación cualquier acción dirigida a injerir en los asuntos internos de Rusia, desde el exterior, a desestabilizar nuestra sociedad, a incitar a la xenofobia, al nacionalismo militante y a la enemistad interconfesional, afirmó. El mandatario también exhortó a una reacción inmediata ante la difusión en Internet de ideas radicales, o las falsificaciones que llevan a alteraciones del orden público, o preparación de acciones ilegales. Suelen orquestarse principalmente desde el extranjero, de diferentes maneras. De ahí viene la información o el dinero, apuntó. Putin, asimismo, especificó que los diplomáticos en Europa y Estados Unidos instan a Ucrania a hacer todo lo posible para derrotar a Rusia. Cuando se dan cuenta de que esto es imposible, se dedican a otro objetivo.
dividir a la sociedad rusa, destruir a Rusia desde adentro. Pero aquí también tienen un problema. No les funciona, señaló el líder ruso. Remarcó que la sociedad rusa mostró madurez, cohesión, apoyó las fuerzas armadas del país, y los esfuerzos para garantizar la seguridad de la propia Rusia, y para ayudar a los habitantes de Donbass. El presidente de Rusia resaltó la robustez de la economía de su país frente a las sanciones. La economía de Rusia cuenta con todo el potencial para avanzar sin fallos y de forma estable en las nuevas condiciones, dijo el mandatario. El Estado, señaló, ofrece todo tipo de apoyo a las áreas locomotoras de la producción que dan empleo a millones de personas. La libertad de empresa y los mecanismos flexibles de la actividad empresarial, remarcó el presidente, facilitarán la abundancia del mercado y reducirán el efecto de un eventual déficit y del alza de los precios. Las empresas nacionales están comprometidas con el país. No todas lograron recuperarse completamente del impacto de la pandemia y ahora hacen frente también a las barreras que supone la agresión comercial. Y es que de otra manera no se puede calificar esas sanciones. En ese contexto, debemos apoyar en lo posible a las empresas del país, utilizando todos los medios para ello, incluida la disminución de la carga administrativa, enfatizó. Putin insistió en un clima favorable para las empresas, pero, al mismo tiempo, advirtió que las autoridades deben reaccionar de inmediato si algunas abusan de su posición de dominio en el mercado o pactan precios. El presidente ruso ordenó el 24 de febrero lanzar una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitaban ayuda frente al abuso por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. La razón por la que Occidente ya no apuesta por la paz en el conflicto de Ucrania. A unos días de que se cumplan 2 meses del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, la esperanza de una solución pacífica se ve cada vez más lejana, sobre todo en un contexto en el que los líderes occidentales han cambiado su retórica pacifista a una bélica. En las últimas semanas, países como el Reino Unido y Estados Unidos han apoyado militarmente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo que ha alimentado un discurso que plantea que el fin de la beligerancia será únicamente con la derrota rusa. Muestra de ello es el primer ministro británico, Boris Johnson, quien viajó esta semana a Kiev para respaldar a Zelensky y anunciar el envío de 120 vehículos armados y nuevos barcos antimisiles. Por su parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, envió un nuevo paquete de ayuda que incluían vehículos blindados, sistemas antiaéreos, drones y sistemas de defensa costera, además de los $100 millones que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció el pasado 5 de abril. A esto se suman las recientes declaraciones de Josep Borrell, el alto representante de la diplomacia de la Unión Europea, quien abiertamente hizo un llamado a ganarle a Rusia en el campo de batalla, mientras las sanciones económicas ahogan más a una inestable economía mundial, y fortalecen el papel de Rusia como una potencia mundial. En entrevista para Sputnik, Imelda Ibáñez, maestra en estudios internacionales por la UNAM, considera que el cambio de discurso de Occidente ocurrió mucho antes de que iniciara el conflicto en Donbass, ya que mientras Rusia convocó a soluciones diplomáticas desde el año pasado, desde los medios corporativos occidentales siempre se mantuvo una retórica belicista. La especialista en historia diplomática y política exterior de Rusia, considera que esta crisis es el resultado de malas decisiones y negociaciones por parte de los líderes de Occidente, de 3 décadas y que ahora está reflejando no solo en un conflicto militar, sino que se suma a una beligerancia informativa, y una crisis económica sin precedentes, como veremos en los siguientes meses. En este sentido, la investigadora recuerda que la OTAN siempre buscó aislar a Rusia a través de las 5 ampliaciones en sentido geopolítico que hizo en estas 3 décadas, y con la respuesta militar de Rusia, vieron en riesgo el orden unipolar que han sostenido desde la caída de la URSS.
Imelda Ibáñez explica que, a pesar de que los estados europeos no pueden sostener un conflicto a largo plazo por los gastos militares que ello implica, al no haber cohesión entre ellos se alinean a la directriz que dicta la OTAN y Estados Unidos. A un corto plazo, lo veremos en los siguientes meses, los líderes europeos ya no van a soportar esto, y va a haber una división entre ellos, porque esa estrategia de sancionar de manera desmedida les está pasando la factura, afirma Ibáñez Guzmán. A esto se suma un Zelensky que ya se ve debilitado moralmente, y un gobierno estadounidense que está tratando de salvar una economía de conflicto tras una pandemia. Tomaron el contexto de esta crisis anteriormente diplomática con Rusia para generar una crisis militar política. Va a haber ganancias para la industria militar de Estados Unidos, para las grandes empresas que se dedican a la fabricación de armamento, considera la experta. Para Imelda Ibáñez la posición de Joe Biden en contra de Rusia, y que se traduce en un apoyo abierto al conflicto militar, indirectamente apoyado con armas de la OTAN, también busca retomar el papel como la potencia mundial que dicta el orden económico y político global, tras la mala imagen que dejó la administración de Donald Trump. Buscan salir de ese aislamiento que le dejó Donald Trump, que aisló completamente a Estados Unidos con una ideología muy característica. Joe Biden lo que quiso fue mostrar esa influencia como líder mundial que tiene Estados Unidos, asegura Ibáñez Guzmán. Sobre el panorama del conflicto, la internacionalista mexicana considera que la vía pacífica se ve lejana, y, para lograr un acuerdo, será necesario que Estados Unidos aclare cuáles son sus intereses, al igual que el resto de líderes occidentales.